I'm going to tell you a story about a man. His name was Bond. James Bond. Elegancia y acción son sinónimo de uno de los personajes más icónicos de la literatura y del cine. Name's Bond. Bond. James Bond. A lo largo de 62 años desde su creación, hemos sido testigos a través de sus misiones cómo ha evolucionado no solo el personaje, sino también el cine y hasta la sociedad misma. Así que te invito a quedarte en este video donde hablaremos de sus orígenes y las múltiples facetas que cada uno de sus actores le han impregnado al personaje. Por eso hoy, en Cine Estilo, la evolución del cine 007. James Bond fue creado por el escritor Ian Fleming en 1962 y el personaje es producto de una amalgama de inspiraciones. El mítico nombre fue tomado del ornitólogo estadounidense James Bond, escritor del libro Birds of the West Indies. De hecho, si prestamos atención en la 20ª película de la franquicia, Die Another Day, podemos ver a Pierce Brosnan examinando el libro que te mencioné antes durante su misión en Cuba, y además se hace pasar por un ornitólogo, como el verdadero James Bond, en la escena en que conoce a Halle Berry. What about you? Oh, I'm just here for the birds. Ornithologist. Fleming consideró que el nombre era perfecto debido a su simplicidad, brevedad, nulo romanticismo y notoria masculinidad. El código 007 se atribuye a John Dee, el primer espía inglés que trabajó para la inteligencia británica contra los españoles para desbaratar los planes del rey Felipe II. Dee utilizaba el código 007 en sus mensajes dirigidos a la reina. Se dice que el 00 simulaba 2 ojos, lo cual quería decir que el mensaje era solamente para los ojos de su majestad, y el 7 se añadía como referencia al número de la suerte. Wow. La personalidad de James Bond es una combinación del mismísimo Ian Fleming, que en su juventud fue oficial de inteligencia británico, y del militar dominicano Porfirio Rubirosa, que tenía la fama de seducir con facilidad a las mujeres. What do we do now? En cuanto a su apariencia, a pesar de que no existe un prototipo como tal en sus adaptaciones cinematográficas, Fleming lo describe en sus libros como un tipo de más de 1,80 de altura, con una edad que ronda entre los 35 y 40 años, cabello corto y negro con un mechón que caía sobre su frente, y quizá el rasgo más distintivo y que irónicamente pasa desapercibido en la pantalla, una cicatriz en su mejilla derecha. A pesar de que los actores que lo han interpretado le han impregnado ciertos rasgos o características, hay algunas que siempre permanecerán o serán su sello distintivo. Tiene nacionalidad británica. Country, England. Obtuvo el rango de comandante de la Marina Real. Es un hombre elegante y bien vestido. Incluso sus atuendos más formales son de marcas prestigiosas y hechas a la medida. Es capaz de seducir a cualquier mujer, ya sea una completa desconocida, una villana o incluso una mujer que él mismo dejó viuda. Spend more time with them than with me. Then the man was a fool. James Bond usa el reloj Omega Seamaster, además de manejar un Aston Martin. Tiene licencia para matar y su bebida favorita es el vodka martini. Vodka martini. Vodka martini. Shaken, not stirred. Vodka martini, shaken, not stirred. Touche. Además, tiene una fascinación por fumar, lo que lo lleva a consumir hasta 60 cigarrillos al día, un hábito que deja de hacer a partir de la película GoldenEye. Filthy habit. Y bueno, ahora que ya sabemos quién es James Bond, es momento de hablar de su paso por el cine. Al contrario de lo que la gente cree, Sean Connery no fue la primera persona en interpretar a 007, así como Dr. No, tampoco fue el primer largometraje del agente secreto. La primera aparición del personaje fue en 1954 para la serie estadounidense Clímax con el episodio Casino Royale. Sí, el mismo título que llevarían posteriormente las películas de 1967 y 2006, lo que podría significar que Casino Royale es quizá el libro más popular de los 11 escritos por Ian Fleming. Fue Barry Nelson el primer actor en hacer uso del código 007, aunque aquí es nombrado como Jimmy Bond. Hello, this is Bond. Yes, Mr. Bond. This is a friend. Dicho episodio hacía aparecer también por primera vez en pantalla al villano Le Chiffre, interpretado por Peter Lorre, que más adelante será encarnado por Orson Welles en el 67 y por el gran Mads Mikkelsen en el 2006. Y sorprendentemente, la primera chica Bond fue la mexicana Linda Christian. Desgraciadamente, al ser una serie antológica, esta fue la única participación de Barry Nelson como James Bond. Y con el tiempo, el mundo se encargó de olvidarlo.
a excepción de los verdaderos fanáticos de la franquicia. Años después, la compañía Eon Productions adquirió los derechos del personaje para poder realizar las cintas de 007. Y aquí es necesario mencionar un dato importante. Eon es la productora oficial de la franquicia Bond. Sin embargo, existen 3 proyectos no realizados por esta compañía, las llamadas no oficiales o no canónicas, a pesar de que cumplen con todos los derechos legales para el uso del personaje. Estas son el episodio ya mencionado Casino Royale de 1954, una parodia de 1967 también titulada Casino Royale, producida por Columbia Pictures y protagonizada por David Niven. Y aquí les va un datazo. En palabras de Ian Fleming, este actor fue el más cercano a lo que imaginó en sus libros. Magnifique, mais c'est plus qu'un homme, c'est un dieu. Irónico, ¿no? La mejor presentación del personaje ni siquiera es canónica. Y por último, Never Say Never Again, de 1983, producida por Warner Bros., protagonizada por Sean Connery, y puede que esto sea algo confuso, pero en un momento se los explico. Ahora sí, hablemos de la evolución de James Bond en el cine. En 1962, el mundo conoció a un ícono cinematográfico. Bond. James Bond. El espía sofisticado y letal interpretado por Sean Connery en Dr. No. El Bond de Connery estableció el estándar para todas las interpretaciones futuras del personaje, encarnando su ingenio, encanto y estilo natural. Sin embargo, cuando Connery fue elegido para interpretar a Bond, Ian Fleming no quedó muy contento con la elección. Él se había imaginado a alguien afable, elegante y refinado para el papel, no a un culturista casi desconocido en ese entonces, que además era escocés en lugar de británico. Y la verdad es que Fleming tenía sus razones. El Bond de Connery era mucho más egocéntrico e intenso de lo que Fleming había descrito en su novela. Lo que sí conservaba era esa sangre fría y, como no, su licencia para matar. Licencia que tenía sentido en aquellas épocas de Guerra Fría y de amenaza comunista. El 007 de Connery desprendía olor a peligro. Era excesivamente mujeriego, algo que ha generado discusión y debate, pues el maltrato hacia la mujer formaba parte de su personalidad. De hecho, existen ciertas escenas donde este Bond forzaba a las mujeres a ir a la cama con él, lo que técnicamente es violación. Este James Bond denigraba y humillaba a las mujeres. De hecho, hay una escena donde, para eliminar a su objetivo, también se cobra la vida de una civil completamente inocente. One of my friends sits this one out. She's just dead. No me quiero ni imaginar cómo estallaría el mundo si el movimiento feminista viera esta escena. Link, say goodbye to Felix. Man talk. El Bond de Connery podría ser descrito con una sola palabra: machista. Y quizá esto suene aún más machista de mi parte, pero esa actitud tenía un propósito. En un inicio, las películas de 007 estaban enfocadas para el público masculino. James Bond era todo lo que un hombre común debía aspirar a convertirse. Era un hombre de estilo y gusto impecables, rodeado de lujos, siempre vestido de gala, con un traje a la medida, fumando puros, acompañado con un trago en la mano. Su interpretación fue un momento decisivo en la historia del cine. Su Bond es el sinónimo de la calma, la serenidad, la efectividad y la confianza. Características que lo convirtieron ante los ojos de muchos fanáticos como el mejor Bond de todos los tiempos. A tal punto que años más tarde, Ian Fleming admitiría que se equivocó y que no se imaginaba a nadie más como James Bond. Incluso, tiempo después, en una reescritura de las novelas, añadió un padre escocés al personaje para justificar los orígenes de Connery. A lo largo de las décadas del 60 y 70, Sean Connery siguió interpretando a un Bond ingenioso y lleno de recursos, como en Desde Rusia con Amor y posiblemente su mejor película, Golden Finger. En Golden Finger, Bond se enfrenta a un villano igual de brillante, lo que da lugar a algunos de los momentos más icónicos de Connery interpretando a 007, y sus aventuras definieron la identidad de la franquicia. Desgraciadamente, las últimas películas de Connery, Operación Trueno y Solo se vive dos veces, se alejaron lentamente de un agente con un ingenio enorme y se volvieron muy dependientes de artilugios poco realistas para lidiar con las tramas cada vez más inverosímiles. Si bien las películas mantuvieron su ingenio, el personaje de Bond fue perdiendo protagonismo a medida que los villanos comenzaban a robarse el espectáculo. Todo esto provocó que en 1968 Connery abandonara la saga para buscar nuevos proyectos, jurando que nunca volvería a interpretar a James Bond. O eso fue lo que creyó. Ante la partida del actor, surgió una pregunta: ¿quién será el nuevo James Bond?
Tras la renuncia de Connery, Eon Productions consideró para el papel a muchísimos actores, pero entre todos ellos destacó a dos. El primero, Timothy Dalton, que había ganado popularidad por la película El León de Invierno. A pesar de la oferta, Dalton la rechazó pues consideraba que era muy joven para el papel. La siguiente opción fue Roger Moore, que también tuvo que decir que no porque se encontraba en las filmaciones de El Santo. ¿Por qué menciono a estos dos? Porque posteriormente ambos interpretarán a James Bond en diferentes épocas. El elegido terminó siendo George Lazenby. My name's Bond. James Bond. Un modelo australiano prácticamente sin experiencia en la actuación, y esto era más que evidente. Sé que esto, sin el contexto adecuado, no puede ser tan malo, pero hay que recalcar que hace unos segundos acaban de asesinar a su esposa. Creo que yo estaría mucho más devastado. Lo cierto es que Lazenby no fue capaz de transmitir la credibilidad y confianza de Connery, pues su carisma era un reflejo de algo que se estaba poniendo de moda en la sociedad occidental a finales de los 60. Al mismo tiempo que apareció la primera generación de hombres más abiertos con sus sentimientos, el nuevo Bond era capaz de mostrar su lado más vulnerable. Mientras el personaje de Connery era simple y despreocupado con las mujeres, el de Lazenby era más complejo. Era capaz de amar. I love you. I know I'll never find another girl like you. En su única película, Al servicio secreto de su majestad, 007 se enamora de la condesa Teresa de Vincenzo. Esta subtrama nos regaló momentos conmovedores en una saga que no estaba pensada para ser conmovedora, y eso nunca se había hecho antes. La interpretación de Lazenby de 007 se basó menos en los dispositivos especiales que habían desviado la atención del personaje de Bond en las últimas películas de Connery, y en su lugar, Lazenby convirtió a Bond en un personaje más emocional. A lo largo de la película, Lazenby interpreta a un agente que todavía se está desarrollando internamente. Agregó una profundidad emocional muy necesaria al personaje de Bond y tenía el potencial de impulsar la franquicia hacia una serie más dramática. Este es el primer James Bond que realmente evoluciona. No es simplemente un héroe de acción unidimensional como lo fue anteriormente Connery. Este 007 es un hombre con sentimientos y emociones, capaz de cometer errores. Desgraciadamente, esto no convenció mucho al público, quienes rechazaron inmediatamente a Lazenby, que, a pesar de que su contrato tenía una estipulación por 7 entregas, el actor renunció al papel en la primera. Quizás se rindió muy pronto, pues con los años la reputación de su película ha mejorado con el tiempo y ahora se le considera una de las mejores entregas de la franquicia. Y con la salida de Lazenby surgió una nueva pregunta. ¿Quién será el próximo James Bond? La verdad es que no tuvieron que buscar lejos, pues Eon Productions trajo a Sean Connery de vuelta. My name is Bond. James Bond. Pagándole una cifra récord en ese entonces, un salario de 1.25 millones de dólares para que regresara. Connery no se resistió y fue así como en 1971 se estrenó Diamantes para la Eternidad. La cuestión es que se sintió como un retroceso para el desarrollo que Lazenby había incorporado en James Bond, y aunque la presencia de Connery era suficiente para llenar la pantalla, tiene momentos que parecen sacados de la cinta anterior. Después de esta entrega, el actor juró que esta sería la última película del agente 007 que haría. Así que, ante la renuncia de Connery y el abandono de Lazenby, surgió una nueva pregunta. ¿Quién será el nuevo James Bond? El elegido fue en esta ocasión Roger Moore. My name is Bond. James Bond. El primer actor 100% británico y que fue concebido como la antítesis de Connery. Suavidad frente a rudeza, luz frente a oscuridad. Moore interpretó a Bond en más películas que cualquier otro actor, 7 en total, pero llevó al personaje en una dirección completamente opuesta a la que Lazenby había comenzado a tomar. A medida que la guerra iba quedando en el olvido, los guionistas tuvieron que buscar nuevos villanos menos relacionados con la política y más centrados en la actualidad, la cultura y el compromiso social. Aunque había uno que otro ruso por ahí al que enfrentarse, las películas protagonizadas por Moore entre 1973 y 1985 tuvieron un enfoque distinto. Ya no se trataba de la lucha contra un villano u organizaciones obsesionadas con el control mundial, sino que se buscaba enfrentar problemáticas actuales como el medio ambiente, el desarme nuclear, el narcotráfico o la industria del microchip, aprovechándose a la vez de manera oportunista de otras tendencias cinematográficas exitosas que no tenían nada que ver con enfrentamientos políticos. Con la primera película de Moore,
Vive y deja morir, los ridículos artilugios regresaron y Bond se convirtió en un personaje cómico al lidiar con villanos inverosímiles o ridículos. General, there's a bomb in that cannon. Sure, where else would a bomb be? Great clown, man. I'm deadly serious. I'm a British agent. Ejemplo de esto es Mr. Big, que planeaba apoderarse del mundo occidental haciendo que todos fueran adictos a la heroína. El cine de la época, sobre todo el estadounidense, estaba cogiendo un tinte sucio y urbano que estaba atrayendo mucho al público. La idea de poner en estos entornos a un caballero británico bebedor de martinis no solo abría la posibilidad de una infinidad de historias, sino que era comercialmente atractivo. La adopción de las tendencias culturales de la época fue un elemento clave para hacer a James Bond un personaje mucho más versátil. La interpretación de Moore del icónico espía era más sofisticada y urbana que la de sus predecesores, lo que reflejaba las costumbres sociales y culturales de la época. Si bien Connery logró interpretar a un James Bond que los hombres deseaban ser, la caracterización de Moore fue algo difícil de resonar en las audiencias y llevó a que su interpretación pareciera una sátira exagerada de sus predecesores. Si bien no todas fueron malas, las películas de Moore llevaron a una asociación de Bond con el ridículo total. Aunque las películas originales de Connery estaban lejos de ser realistas, nada se acercó a los niveles del nuevo 007. Como dije hace un momento, la franquicia se adapta a los temas o tendencias más populares, y en la década del 70 nació la fiebre por la ciencia ficción gracias a Star Wars. Por ello, los productores y escritores creyeron que era una buena idea enviar a James Bond al espacio. Siendo Moonraker de 1979 la cinta más exagerada de la gente. Cuando se estrena la última película de la saga Moore, Panorama para Matar, el actor ya tenía 51 años. Y esto no es precisamente un problema. Después de todo, Daniel Craig interpretó al personaje hasta los 52. Pero había un pequeño detalle que perjudicó a Roger Moore. Unos 2 años antes, en 1983, Warner Bros. De alguna u otra forma adquiere los derechos para hacer una sola película de 007. Como solo había una oportunidad, recurrieron a la vieja confiable y trajeron al actor que juró nunca volver. My name is Bond, James Bond. Sí, Sean Connery regresó para protagonizar Nunca Digas Nunca, un título que parecía hacerle burla al actor por romper su palabra. La película fue un completo desastre. Usaron bien la trama de un James Bond que se siente como pez fuera del agua debido a su edad, pero si el trabajo de Connery no convenció mucho que digamos en Diamantes para la Eternidad, aquí menos. La franquicia era un completo desastre, así que para limpiar su nombre decidieron hacer borrón y cuenta nueva, lo que creó una nueva pregunta. ¿Quién será el próximo James Bond? En sustitución de Roger Moore apareció Timothy Dalton. Bond, James Bond. Quien consideró que esta vez sí tenía la edad y experiencia necesaria para el papel. Su interpretación le dio un toque más realista y crudo al personaje. El Bond de Dalton era un personaje complejo y multifacético. Era duro, inteligente y lleno de recursos, pero también tenía muchos defectos y con un pasado que lo atormentaba. Dalton le aportó al papel una sensación de seriedad y realismo que había faltado en las películas anteriores de 007. El actor alejó a Bond de los aparatos ridículos, pero también se deshizo de muchos de sus encantos. Este es el James Bond menos promiscuo de la franquicia, condicionado en ese entonces por la época de la explosión del SIDA. Bond ya no es un sex symbol que se acuesta con quien sea, sino que es un hombre mucho más casto hasta el punto de prácticamente no tener sexo. Desafortunadamente, Dalton tenía poco con lo que trabajar. Las tramas de sus películas estaban basadas en la vida real, al igual que sus villanos, que carecían del ingenio con el que se enfrentaron los Bond anteriores. Quizá los villanos de entregas pasadas eran absurdos, pero al menos tenían carisma. En cambio, en la saga de Dalton nos encontramos probablemente ante los antagonistas más olvidables de todos. Eso sin mencionar que la saga de Dalton está ubicada en los años 80, periodo donde el cine de espías pasaba por un mal momento. La moda en ese entonces eran películas como Rambo, Duro de Matar o Comando. Así que las tramas de este 007 copiaban la premisa de un hombre contra un ejército. Ejemplo de esto fue en Licencia para Matar, donde James Bond debe buscar venganza contra una banda de narcotraficantes por haber asesinado a una de sus amigas. La saga de Dalton duró solamente 2 películas, pues por los años 1988 había otra productora que quería adquirir los derechos del personaje para hacer una película no canónica. Pero esta vez Eon Productions no lo iba a permitir. Así, inició una disputa legal que duró 6 años. Al final, Eon ganó el caso, pero con lo que no contaban es que en 1989 se disuelve la Unión Soviética.
Cae el muro de Berlín y estos acontecimientos representarían el final de la era del espionaje, el principal atractivo de estas películas. Por lo que Dalton dio las gracias dejando el puesto vacío, lo que significa una sola cosa: adivinar. ¿Quién será el nuevo James Bond? El elegido fue el actor irlandés Pierce Brosnan. Bond. James Bond. Actor que fue mi 007 favorito hasta que, mirando sus películas para hacer este video, me di cuenta que objetivamente es el que menos aportó al personaje. No me malentiendan, sin duda, el smoking le quedaba como a nadie. La interpretación de Brosnan fue una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo, combinando la elegancia de Connery y la comedia de Roger Moore. Morning, Q. Sorry about the leg. Skiing? Este es un James Bond mucho más humano a comparación con el de Timothy Dalton. Incluso, ya no es un asesino a sangre fría. El Bond de Brosnan era un hombre de acción, pero también era elegante, inteligente e ingenioso. Era la personificación perfecta del espía británico por excelencia. Debido a la época donde se desarrollaba, este 007 fue sacado del periodo de la Guerra Fría, un cambio que llevaría a que el papel de Bond cambiara de simplemente espiar a los rusos a lidiar una vez más con criminales astutos. Criminales enfocados en la tecnología, hackers o los medios de comunicación. Esto hizo que los antiguos artilugios volvieran a la franquicia, aunque sin ser tan ridículos como los de Moore. O eso creíamos. You must be joking. Aston Martin call it the Vanquish, we call it the Vanish. A la par comenzaban a hacer uso del CGI, que les servía para crear escenas similares a la cinta de acción de moda, Misión Imposible, solo que estos efectos envejecieron bastante mal. Si bien Brosnan tuvo una carrera como James Bond muy recordada comercialmente, el actor era demasiado para unas películas que rayaban en lo mediocre. Lo que hizo a Brosnan un Bond tan icónico fue su espíritu audaz. Fuera de eso, el 007 de Brosnan no tuvo matices destacables. Su único aporte fue que era un ícono de Hollywood que irónicamente no jugó a su favor, pues parecía que lo único que tenía para ofrecer es que era bastante apuesto. Para este punto, el personaje creado por Ian Fleming estaba completamente alejado de lo que él había escrito, por lo que Eon Productions decidió reiniciar la franquicia. Así, con tan solo 4 películas, Brosnan se despide del personaje y eso solo significa una cosa: hay que volver a buscar un nuevo James Bond. ¿Quién será ahora? El elegido fue Daniel Craig. The name's Bond. James Bond. Actor que fue excesivamente controversial debido a su apariencia. Estamos ante el primer James Bond rubio y que mide menos de 1,80 m. A pesar de todas las críticas, con este actor se quiso volver una vez más a los orígenes, no solo de la franquicia, sino también del personaje. Esta vez usando el terrorismo como argumento principal de sus historias y donde por primera vez vemos a un 007 desde su origen hasta su caída. A diferencia de las entregas anteriores, ahora sí debes ver estas películas para poder entender qué es lo que pasa, pues cada nueva entrega es una consecuencia de las decisiones de Bond. Al depender de menos artilugios llamativos, convirtieron a este Bond en un personaje ingenioso, fuerte y carismático. Daniel Craig mantiene la franquicia enfocada en las cosas que la hicieron única en un principio. El Bond de Craig parece ser una amalgama de todos sus predecesores, adoptando cada uno de los rasgos que lo hicieron especiales. Tenemos así la dureza de Connery, el romanticismo de la Sembi, la comedia de Moore, aunque en una menor dosis, la violencia de Dalton y el atractivo de Brosnan, pero ya no como centro de su personaje. Y como era de imaginarse, el mejor título para este reinicio fue, una vez más, Casino Royale de 2006. Esta película eliminó muchos artilugios absurdos y los reemplazó con un James Bond de pensamiento rápido y a menudo mucho más conflictivo. You're expecting an exploding pen. We don't really go in for that anymore. Pero había que hacer diferente a este James Bond de alguna forma, y la respuesta a eso fue su vulnerabilidad. Estamos ante un hombre acomplejado, con traumas, emocionalmente inestable, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y con una relación mucho más compleja con M. All office goes up in smoke and that bloody thing survives. Your interior decorating tips have always been appreciated, darling. Más que un icono de acción, el 007 de Daniel Craig parece ser un antihéroe. James Bond se transformó en un hombre con intuición y profundidad. Estamos ante el 007 más humano que jamás ha existido y donde vimos su evolución durante 5 películas hasta su icónica despedida.
I love you too. Y con el adiós de Daniel Craig surge una nueva pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Quién será el próximo James Bond? Una de las razones por las que James Bond ha tenido tanto éxito es que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años. Las películas siempre han sabido captar el espíritu de su época, aunque esto no siempre es algo precisamente bueno. El futuro cinematográfico de James Bond está envuelto en incertidumbre, pero hay algunas tendencias que no podemos ignorar y que es muy probable ver en las próximas entregas. Podríamos anticipar una mayor diversidad en el reparto del personaje, desde un James Bond negro hasta incluso una mujer asumiendo el papel. I'm 007. O incluso un 007 gay. Do you think there could be a gay James Bond? Lo único que puedo asegurar es que sea quien sea la próxima elección, generará polémica y descontento. En segundo lugar, podemos esperar que las futuras películas de Bond se centren más en la tecnología. El mundo se ha transformado drásticamente desde el estreno de la primera película en 1962, y el avance tecnológico ha desempeñado un papel importante en esta transformación. Por lo tanto, es razonable esperar que en las futuras películas el personaje haga uso de artilugios y armas de última generación para completar sus misiones. En general, el panorama es prometedor, pues el pasado, presente y futuro de James Bond representan un viaje en constante evolución que refleja las tendencias cambiantes de la cultura popular. Mientras esperamos con ansias la próxima entrega y al actor que redefinirá al personaje, una cosa sigue siendo cierta: James Bond siempre será un símbolo de elegancia, acción, estilo y quedará inmortalizado como uno de los personajes más icónicos de la historia. Well, everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. I need you back. I never left.